Y esta semana en el Congreso habrá una votación en la que es posible y esperemos contar con el apoyo parlamentario suficiente para que el lobo salga de la lista LESPRE y por fin deje de campar a sus anchas, comiendo, devorando, matando los rebaños de los ganaderos en nuestro país. Ha sido, como decía, un trabajo y la respuesta a esas demandas que los ganaderos nos han estado trasladando. Si hablamos de La Rioja y el último dato oficial que hay en estos momentos, que es del año 2022, hablamos de más de 700 cabezas de ganado las que el lobo mató, y con ello el impacto que ha tenido y está teniendo en muchas comunidades autónomas la excesiva protección al lobo que Pedro Sánchez le ha dado hasta estos momentos. Como les decía, esperemos que el próximo jueves, en esa votación que se va a producir en el Congreso de los Diputados, a través de una enmienda que ya ha sido aprobada en el Senado y que fue introducida por el Partido Popular, podamos conseguir ese objetivo de proteger a nuestros ganaderos, de proteger fundamentalmente a los ganaderos del norte de España, de La Rioja, de Cantabria, de Asturias, de Galicia, de Castilla y León, de Aragón, que son los que más se han visto, y del País Vasco, que son los que más se han visto afectados por todos estos ataques, pero que ya no se quedaban en el norte del Duero, sino que han ido avanzando hacia el sur de nuestro país. Conseguirlo será proteger, pero proteger a nuestros ganaderos. Ese tiene que ser el objetivo de los políticos y ese es el objetivo y el compromiso del Partido Popular, que esperemos que el próximo jueves se pueda ratificar, que cuente con apoyos suficientes en el Congreso y como lo contó en el Senado, y con ello hayamos protegido a nuestros ganaderos del lobo, que es el objetivo fundamental. Y si seguimos hablando del sector primario, también queremos trasladar el rechazo del Partido Popular a los aranceles, a la política comercial, a la guerra comercial de los aranceles, que solo tiene consecuencias negativas absolutamente para todos. Y en estos momentos ese rechazo del Partido Popular a una política de aranceles que dañe a nuestro tejido productivo es incuestionable. Así lo ha trasladado el presidente Feijóo desde el primer momento. En la guerra de los aranceles perdemos todos y por eso hay que apoyar el libre comercio, que es lo que defiende el Partido Popular, y las buenas relaciones también de Europa con Estados Unidos. En este caso no cabe ni el insulto a quien es presidente de los americanos, ni tampoco estar callados ante los ataques que suponen para nuestro sector primario y para nuestros sectores agroalimentarios la posibilidad de una guerra comercial que imponga aranceles a nuestros productos. Y en este sentido el Partido Popular va a defender los intereses de España y por tanto de los españoles, de los productos españoles. Y para ello lo que hace falta es inteligencia, hace falta diplomacia y hace falta política de verdad en defensa de nuestros productos, de nuestros productores y del libre comercio. Reiteramos, ni el ataque ni el insulto a un presidente de un país como Estados Unidos, ni estar callados es la solución ni el camino para poder proteger a nuestros productores y a todo nuestro sector agroalimentario, que es mucho y del cual depende no solo la economía de una región como es La Rioja, sino también la economía de nuestro país como es España. Y el Partido Popular estaremos defendiendo a España y los intereses de España en todas estas guerras de aranceles que, como decimos, no son buenas para absolutamente nadie. Hay otra cuestión también de máxima actualidad durante las últimas semanas y que también estará de actualidad la semana que va a comenzar. Y tiene que ver con los compromisos que España tiene que cumplir en lo que significa el gasto y el presupuesto en defensa y en seguridad, teniendo en cuenta que nuestro marco geopolítico ha cambiado absolutamente y que Europa tiene que protegerse. Pero lamentablemente en España lo que tenemos es un gobierno débil. Y no solo débil, sino un gobierno que ni tan siquiera es capaz de ponerse de acuerdo consigo mismo cuando se habla de cuál tiene que ser la posición de España de cara a afrontar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Hemos podido vivir algo esperpéntico durante esta semana y es como el gobierno se reúne con el gobierno y termina la reunión sin ningún acuerdo. Esto es lo que ha sucedido en esa reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, donde ni tan siquiera el Gobierno es capaz de ponerse de acuerdo sobre cuál tiene que ser nuestra posición. Pero no solo eso, luego hemos podido ver cómo
tenemos un gobierno débil, un presidente del gobierno débil y aislado que ni tan siquiera tiene el apoyo de sus socios parlamentarios cuando se habla del incremento del presupuesto en materia de defensa que necesitamos afrontar. Y lo que pretende, que es, pues hacerlo todo al margen del Parlamento. Y esto en una democracia no cabe. Por lo tanto, el Partido Popular esta semana va a llevar al Congreso de los Diputados una votación importante. ¿Y cuál es esa votación? Es la votación en la cual acordemos, donde se deben de acordar las cosas que tienen que ver con la defensa, con los asuntos de Estado, con el incremento del presupuesto en materia militar. En primer lugar, ratifiquemos como país la intención de cumplir nuestro compromiso de alcanzar el 2% en gasto en defensa que tenemos comprometido con la OTAN. Y además el compromiso de hacerlo cuanto antes. Y en segundo lugar, someter a la votación del Congreso de los Diputados que todo aquello que tenga que ver con el incremento del presupuesto, máxime en un país en el que llevamos 3 años sin presupuesto, Pedro Sánchez no tiene presupuestos generales del Estado, las Cortes actuales no se han pronunciado ni han aprobado ningunos presupuestos, todo lo que tenga que ver con la posición que tiene que tener España en materia, en lo que significa la guerra de Ucrania, y todo lo que tenga que ver con el incremento de nuestro presupuesto en gasto en defensa, sea sometido a el Congreso de los Diputados y, por tanto, las Cortes lo hayamos votado y lo hayamos respaldado, como hace cualquier democracia. Pedro Sánchez no puede actuar como si España fuera una autocracia, por muy autoritario que él sea. Esto es una democracia y las instituciones tienen que funcionar. Y el próximo martes someteremos a debate esta iniciativa parlamentaria para que el jueves sea votada, antes de que se produzca ese Consejo Europeo en el que va a participar Pedro Sánchez y en el que solo él sabe lo que va a trasladar. Pero en una democracia los españoles tenemos derecho a saber y a estar informados sobre la posición que Pedro Sánchez va a trasladar al resto de los primeros ministros, a qué compromisos se van a asumir. Y sobre todo en una democracia el Congreso tiene que votar ese incremento de gasto en defensa y qué posición en relación a la guerra de Ucrania vamos a tener como país. Y por último también me quiero referir a un asunto que conocimos en el día de ayer y que lo conocimos por un medio extranjero, por un medio francés. Y tiene que ver con que Óscar López, el ministro de la censura y del control a los medios de comunicación, extiende este control a los medios de comunicación más allá de nuestras fronteras. No le es suficiente con que hayan puesto al frente de la agencia EFE a alguien que ha formado parte del gobierno de Pedro Sánchez. No les es suficiente haber asaltado nada más y nada menos que Radio Televisión Española cuando se estaba produciendo una dana en Valencia. No les es suficiente estar en estos momentos, por ejemplo, premiando por parte del Partido Socialista a aquellos periodistas que se encargan de ensalzar todo lo que hace el gobierno y tapar toda la corrupción que a día de hoy acorrala a Pedro Sánchez. No les parece suficiente con todo eso, sino que ahora lo que hemos sabido es que ese control va más allá de nuestras fronteras. Hemos sabido que se ha producido una reunión en la que ha participado el ministro, que tiene bajo sus competencias las garantías que deberían de ser de la imparcialidad en nuestro país de los medios de comunicación y de la pluralidad que debe de garantizar. Hemos conocido que ha participado en reuniones para amenazar a accionistas de medios nacionales si no se repliegan a los intereses del gobierno. Y esto es de máxima gravedad. ¿Qué hacía el ministro López reunido con un accionista del grupo Prisa, presionándole de la mano de otro directivo y presidente de otra empresa cotizada en nuestro país para que haga lo que el gobierno quiere? Esto en una democracia no cabe y es de máxima gravedad. Comenzaron la mañana del día de ayer diciendo que no tenían constancia de esa reunión en el gobierno y terminó el día de ayer reconociendo el propio ministro que sí que se había producido ese encuentro. Por eso vamos a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del señor López para que aclare todos los términos de esas reuniones, de estas presiones que no caben en una democracia en la cual
los gobiernos deben respetar la independencia y la imparcialidad y la pluralidad de los medios de comunicación. Intentar presionar a accionistas para que hagan lo que el gobierno quiere y necesita, de manera que las líneas editoriales de los medios de comunicación sean los que a ellos les interesan, en vez de respetarlos, evidentemente no es el papel de un ministro y tiene que dar muchas explicaciones. Esa reunión se produjo a petición del gobierno. En esa reunión, ¿qué se le trasladó a ese accionista importante dentro del Grupo Prisa? ¿Qué tipo de presiones o de planteamientos se le trasladaron? Esto es lo que queremos saber, porque evidentemente ni la censura ni el control de los medios de comunicación, como está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, caben en una democracia. Y ni la censura ni el control de los medios de comunicación le van a servir a Pedro Sánchez para tapar toda la corrupción y la falta de gestión que es lo que caracteriza su gobierno. Termina la semana con nueva agenda para la corrupción. Hemos conocido que tiene que volver a ir a declarar el hermano del presidente, el hermanísimo, que parece ser que su puesto de trabajo no lo encontró por Google, sino que sabía perfectamente cómo iba a producirse, porque estaba perfectamente preparado para él. Pero no solo eso, también intermedió para que algunas personas de su entorno formaran parte de esa administración. Hemos visto cómo un ministro, como es el ministro Bolaños, va a tener también que comparecer en un juzgado para dar explicaciones de cómo los asesores de Moncloa se dedican no a asesorar a los españoles, sino a asesorar a la mujer del presidente, al hermano del presidente, para que puedan hacer negocios. Esto es lo que tenemos, pero ni el control de los medios de comunicación ni la censura le van a valer para que los españoles tengamos muy claro que tenemos un gobierno débil y un gobierno que no tiene el respaldo social, porque cuando la corrupción te llega hasta por encima de la cabeza es difícil que los españoles te apoyen. Y sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta. Y una pregunta, en cuanto al lobo, ¿qué va a suponer esto en la realidad, en el día a día de los ganaderos, de los agricultores? Bueno, pues, ¿qué es lo que va a ¿Qué cambio va a haber? Pues un cambio importantísimo, y es que nos volvemos a situar en el escenario que había antes del año 2021, cuando se introdujo de la mano de Pedro Sánchez al lobo dentro de la lista Lespre. Esto lo que va a suponer es que el lobo va a poder ser controlado y, por tanto, los rebaños van a poder ser protegidos. Y protegiendo a los rebaños vamos a estar protegiendo a nuestros ganaderos, que no tienen que estar viendo cómo su futuro, y con ello el futuro también del sector primario de España, está amenazado por la acción del hombre a través de los reales decretos o de las leyes que lo que buscan y lo que han buscado han sido proteger al lobo por encima del rebaño y por encima del ganadero. Esto lo que va a permitir y lo que puede permitir, si esa votación sale adelante y si esas enmiendas cuentan con el respaldo que han contado en el Senado, es que los ganaderos puedan empezar a dormir tranquilos y que el Partido Popular hayamos cumplido la palabra que les dimos, que era la de protegerles y darles un marco que les respete. Sin duda alguna, los consejeros de las comunidades donde gobierna el Partido Popular podrán desplegar con mayor fuerza todas esas medidas que han podido hacer, pero que han estado muy condicionadas por el marco legislativo que Pedro Sánchez aprobó. Y eso va a permitir que, por ejemplo, la consejera de Agricultura y Ganadería aquí en nuestra comunidad autónoma pueda tener los instrumentos para apoyar mucho más todavía a los ganaderos y que pongamos fin a ese miedo que hace que muchos hayan desistido de dedicarse a la ganadería o que el relevo generacional se haya terminado porque los hijos no quieran vivir con el sufrimiento que tienen sus padres. A esto le podríamos poner fin el próximo jueves si esa votación sale como salió el pasado jueves en el Senado. Será una muy buena noticia y podemos volver a tener protegidos a nuestros ganaderos, a nuestros rebaños y conseguir controlar al lobo en nuestros territorios.